Sábado 4 de abril de 2020 se cumple una semana del llamado oficial a quedarse en casa para todo México desde el gobierno. El día de mañana el presidente López Obrador dará un mensaje a la nación que se augura hablará sobre medidas a tomar para contrarrestar el impacto económico de estas medidas restrictivas de movilidad en todo el país. Es decir, cómo ayudar a la gente cuyos negocios se han quedado sin ingresos por cerrar, como lo estamos viendo en esta avenida. Esto es Periférico Norte, aquí está el centro comercial Mundo E, pero de este lado vemos muchos negocios que, si fuera un día sábado sin restricciones, esto estaría abierto. Aquí hay varios bares, una tiendita incluso que está cerrada, ahí adelante un negocio de tatuajes, en fin, toda esta banqueta está llena de negocios que están cerrados. Es para ellos y para muchas otras personas afectadas económicamente por las medidas restrictivas. Para ellos es el mensaje del día de mañana. Y son precisamente estos estragos, estas secuelas, estos daños colaterales de las restricciones, son estos aspectos los que politizan el tema del coronavirus. Porque por un lado tenemos al gobierno y a todos sus seguidores que han tomado como una bandera política subestimar el virus. Esto es derivado de que el poder en México requiere de la quietud, requiere de que no pase nada. El poder en México, derivado de la lucha armada de la revolución, derivó en que el poder político se sustenta en la paz. Es decir, lo contrario a la formación del poder, la consolidación del poder político es la paz. Después del tiempo revolucionario, todo el siglo XX, la etapa de la posrevolución, los gobiernos del PRI requirieron de esa paz, de esa quietud, para poder tener bien consolidado su poder. De aquello derivó la cruel masacre en Tlatelolco el 2 de octubre del 68, de exigir que en este país nada perturbe y nada inquiete a la sociedad. Es una cultura política que heredaron los gobiernos anteriores y desgraciadamente está heredando esta llamada cuarta transformación. No estoy diciendo que sean lo mismo que el PRI, pero sí estoy diciendo que están heredando ciertos protocolos del poder en México. Por eso es importante para esta gente que apoya con todo incondicionalmente a López Obrador, es importante para ellos decir que no pasa nada, que el virus es una gripita, que pues sí hay que cuidarse, pero que no pasa nada. Después de 3 semanas de que el presidente dijera hay que salir, hay que abrazarse, no pasa nada, y que desde hace una semana se cambió el discurso, bueno, quedan todavía residuos de ese discurso del no pasa nada. Y por eso se ha politizado este virus, porque las restricciones, se sabe, era evidente, que tendrían estas consecuencias económicas para México. Y a ningún gobierno le conviene un país en crisis, un país en carencias económicas. Por eso es importante decir que no pasa nada, que nos abracemos, que salgamos. Y muchas, si no es que todas las personas que apoyan y lo subrayan incondicionalmente a López Obrador, siguen en el discurso de no pasa nada. A pesar de los llamados, ¿cómo decirlo?, donde el doctor López-Gatell ruega a la población para quedarse en casa, pues la realidad es todo lo contrario. Aquí lo estamos viendo, el transporte público sigue funcionando igual, sí hay una reducción ya a una semana,
Si esto fuera un sábado sin restricciones, habría más gente, insisto, los negocios abiertos, pero no es la restricción que se esperaba. Allá vemos muchos coches pasando. Entonces, esto de las restricciones en México no está operando como debería, pero aún así ya veremos mañana el mensaje del presidente. Y por el otro lado tenemos a los opositores a la presidencia, quienes ciertamente están montando, y lo han estado haciendo las últimas semanas, un mensaje de alerta, exagerando un poquito las cosas, creyendo que esto era el apocalipsis, y en fin, son las dos posturas radicales en torno, políticas radicales en torno al coronavirus. Por un lado, los apocalípticos, los que quieren ver que este país arda tal cual, los que quieren ver ya los servicios funerarios saturados, al servicio de salud saturado, rebasado, y por el otro lado los que dicen que no pasa nada, que hay que abrazarse, que el virus es ficticio. Ambas posiciones son irresponsables y ambas posiciones evidentemente falsas. Ni es el fin del mundo, ni tampoco no pasa nada. Hay que tomar medidas restrictivas, ciertamente, hay que tener cuidado, no toser, no estornudar al aire libre, en el antebrazo, igual todas las medidas que nos han recomendado. Definitivamente los servicios de salud llegará el momento en que sean rebasados. Esto no quiere decir que esto sea en una semana o dos, sino de acuerdo a las propias previsiones del gobierno, a los cálculos, a las proyecciones aritméticas. Los cálculos indican que el sistema de salud se verá rebasado en unas semanas más. Vamos a ver si esta restricción impide ese escenario o si por el contrario resulta peor de lo que todos pensaban.